y gracias por enseñarnos esta tarde. Gracias, qué bueno estar aquí esta tarde. De verdad es un privilegio estar aquí. Yo creo que es la segunda vez que estoy acá, por la misericordia del Señor, para compartir una pequeña palabra, pero estoy seguro que va a ser de bendición a muchas personas. Pienso que estamos en un tiempo clave, un tiempo muy importante que Dios nos permite para poder hablar de sus virtudes, para hablar de lo que Dios quiere para este tiempo. No hay nada más importante que poder tener la revelación de los tiempos de los que estamos viviendo. Sin embargo, la palabra, toda la palabra de Dios es útil para enseñar, dice la Biblia. Y yo quiero referirme a un pasaje bíblico y de ahí traer a nuestros tiempos algo bien importante que la iglesia debe conocer en estos tiempos, que son tiempos finales, donde la iglesia tiene un llamado extraordinario a ser discípulos, a proclamar el evangelio de Cristo, a declarar las buenas nuevas de salvación. Quiero leer solo una porción de la palabra. El libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cat de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Pasando el rey de Siria, el rey de Israel, por el muro, una mujer gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y él le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo. Hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, regó su vestido y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Este es un pasaje interesantísimo, y digo que tiene una importancia extraordinaria para nuestros tiempos. Era un tiempo difícil que vivía Israel. Era un tiempo de crisis, una crisis provocada precisamente por el pecado del pueblo, pero que puso al pueblo en una condición humillante. Como usted lo escuchó, usted lo ha leído muchas veces, llegar una familia a comerse sus hijos no es algo muy bonito ni siquiera expresarlo, pero era una situación como consecuencia del pecado. Y en esa situación el rey estaba bien preocupado por la situación que estaba pasando. La gente estaba muy triste, muy apenada. Sin embargo, dice la Biblia que ahí estaba un profeta. Eliseo era el representante de Dios en aquel tiempo. Era el hombre de Dios, el hombre que Dios había establecido para traer la palabra, la revelación. Pero cuando leemos el pasaje un poco más adelante, nos damos cuenta que Eliseo, dice la Biblia, que estaba sentado en su casa con sus amigos. Y a mí me preocupa mucho esto, porque luego el rey envía a quitarle la cabeza, a asesinar a este hombre, a matarlo, porque pensó que era el culpable de la situación de Israel. Obviamente no entendía que era el pecado mismo, pero Eliseo se da cuenta que lo van a matar. Y él dice: tengo que huir, tengo que salir de esta situación, porque detrás se escuchan los pasos del hombre que viene a matarme. Pero hay algo que dice Eliseo que me gusta, y es lo que hoy quiero que usted entienda, que podamos entender algo. Es que él reconoce que la situación que se estaba viviendo venía de parte de Dios. Ahora, ¿qué situación? ¿Que lo persiguieran o que se levantara? Porque hoy la iglesia necesita entender que allá afuera hay miles y miles de personas, millones de personas que están pereciendo de hambre, de miseria, están cayendo en la inmoralidad que todos vemos día a día. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Cuál es la labor de la iglesia? Sentada en cuatro paredes,
metidos en sitios muy cómodos y la gente allá afuera pereciendo. Ahí Eliseo entendió que tenía que pararse a profetizar, a cumplir su llamado, a declarar la palabra. Y luego dice, así dice Jehová. Cuando él comenzó a hablar, comenzó a profetizar, las cosas comenzaron a cambiar. Dice la Biblia que habían 4 leprosos en la parte afuera de la ciudad. Todos sabemos que la lepra es tipo de pecado, y ellos estaban ahí porque si entraban a la ciudad iban a morir de hambre. Si se quedaban ahí iban a morir de hambre. La ciudad estaba sitiada por el rey de Siria. Nadie podía entrar, nadie podía salir, así que la situación era bien crítica y bien difícil. Y ellos tomaron una decisión y dijeron, si entramos a la ciudad morimos, si nos quedamos aquí morimos, así que vamos al campamento de los sirios, quizás nos dejen la vida, nos permitan vivir. Y así lo hicieron, pero mientras iban allá, dice que Dios provocó un movimiento como de un gran ejército, de manera tal que los sirios tuvieron miedo y se fueron. Cuando los leprosos llegaron al campamento, la palabra dice que estaba solo, pero había todo lo que ellos tenían ahí, lo habían dejado en su premura por huir, habían dejado vestido, comida, ropa, todo lo que tenían ahí. Finalmente los leprosos, dice la Biblia, que llegaron a una tienda, y en esa tienda comieron, bebieron y tomaron el oro que había ahí y se fueron, lo escondieron. Luego regresaron nuevamente e hicieron lo mismo en otra tienda. Oiga, muchos de nosotros cuando llegamos al Evangelio llegamos en la misma condición que ellos, llenos de pecado, llenos de maldad. Conocemos de Dios, el Señor cambia nuestra historia, dejamos de ser las personas que antes mendigábamos amor, cariño, afecto, ya porque tenemos el amor de Dios y Dios nos prospera, nos bendice, nos enriquece con su gracia, pero nos olvidamos de ello. Y tenemos mucha gente en las iglesias que ciertamente conocen esta verdad, pero no la declaran, porque el siguiente versículo nos enseña algo importante. Dice la palabra que los leprosos se dijeron unos a otros, conversaron entre ellos y se dijeron unos a otros, no es bueno lo que estamos haciendo, no es bueno lo que estamos haciendo. Por eso yo llamé este tema tiempo de reflexión, porque la iglesia, nosotros como iglesia debemos reflexionar. El hombre que está fuera sin Dios debe reflexionar. Una de las cosas que no nos lleva a cambiar y a tomar acciones es que no reflexionamos de la vida que llevamos. La iglesia debe reflexionar. Nosotros como hombres y mujeres de Dios debemos reflexionar y analizar. ¿Está bien lo que estamos haciendo? ¿Está correcto lo que estamos haciendo? Mientras el mundo se cae a pedazos, mientras la sociedad se hunde en la inmoralidad, en la injusticia, en la maldad, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Ya vimos Eliseo sentado en su casa con sus amigos, quizás estaba descansando, no sé, mientras la ciudadanía o la gente estaba muriendo, la sociedad. Ahora vemos estos leprosos que tienen una experiencia que les cambió totalmente la vida, pero ellos sí reflexionan y ellos sí evalúan su situación y dicen, lo que estamos haciendo no está bien. Necesitamos reconocer que muchos de nosotros estamos haciendo cosas, sí, que parecen ser buenas, pero ¿cuál es el resultado de lo que estamos haciendo? Aquí vemos a estos hombres que al hacerse el interrogante, ¿y por qué no lo estaban haciendo bien? Porque dijo uno de ellos, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Anunciar el evangelio es una obligación de la iglesia. Testificar de Cristo es una obligación de la iglesia, es un deber intrínseco en el llamado. Dice que fuimos llamados de las tinieblas a la luz para anunciar las virtudes de Jesucristo. Para eso fuimos llamados, para anunciar la verdad, para testificar de ese Cristo que cambia, que transforma la vida y el corazón del hombre. Pero muchas veces las comodidades nos mantienen encerrados en 4 paredes mientras la sociedad necesita un mensaje de esperanza. Ellos conocieron la verdad, ellos estuvieron ahí, salieron de su situación económica, experimentaron un cambio en su vida, pero ahora estaban callados, estaban guardando. Así hay personas en las iglesias, sí, con mucho conocimiento, ciertamente, muy bien estudiados, muy bien preparados, pero no le hablan a nadie, no le predican a nadie. Y la gente necesita escuchar la verdad. Jesús dijo que solo la verdad nos haría libre. Nada hacemos con conocer la verdad y no poder expresarla a nadie. Pero hay algo
tan importante que ellos añadieron a esto, que dice la Biblia que ellos dijeron: si no anunciamos esta verdad, el mal nos va a alcanzar. Cuando uno ve tantas personas que al final de sus días, de sus años de vida, terminan insatisfechos, frustrados, después de haber vivido tantos años en el Evangelio, hay una interrogante. Quizás hicieron lo que Dios quiso, o simplemente vivieron una religión dentro de una congregación, o estuvieron sentados en una iglesia solo oyendo sermones y sermones y sermones, mientras la gente necesitaba escuchar la verdad. El mal puede alcanzarnos. Hoy más que nunca necesitamos como iglesia anunciar el Evangelio del Reino. Necesitamos hablarle a la gente de que Cristo es la realidad, la verdad. La única verdad que necesita conocer el hombre está en Jesús. Nosotros no podemos callar mientras la sociedad se va a pique. Necesitamos salir a las calles, necesitamos movernos para alcanzar al que no tiene esperanza, aquel que camina sin Cristo, aquel que no tiene a Dios en su corazón. Tristemente, reconozco que los métodos que hemos usado por largos años y que en estos años 90, 2000, del 2000 para acá, vinieron a la iglesia y fueron una gran ayuda, una gran bendición, pero también he notado que esas mismas estrategias encerraron a la iglesia, y la iglesia encerrada no puede ser luz en la calle. Las calles se las dejamos a los paganos, se las dejamos a la gente que no tiene Cristo. ¿Y cómo vamos a hacer? Ellos entendieron que era tiempo de poder manifestar. Por eso ellos se fueron y llamaron y anunciaron lo que había, la bendición. Hoy tenemos que hablar así. La iglesia necesita una palabra de esperanza, pero el mundo también. El mundo necesita escuchar las promesas de Dios. No podemos pararnos a hablar simplemente entre nosotros y conocer que Cristo es bueno, y gloria a Dios por eso, y aleluya, y estamos contentos con los mensajes. Pero la gente de afuera, ¿qué pasa? Hoy creo que estamos entrando en unos años donde Dios va a promover, va a motivar a mucha gente a las actividades evangelísticas. Muchas actividades evangelísticas se quedaron en el pasado. Algunos decían que no daban resultados, que no era negocio. Claro que es negocio salir y predicar el evangelio. Gracias a Dios hoy hay una motivación. Dios está poniendo una motivación al corazón de muchos pastores para tomar las calles nuevamente, para ir puerta a puerta, para anunciar en los autobuses, en las calles, en las plazas, donde Dios nos permite estar. Necesitamos ir y predicar el evangelio, porque si no el mal nos alcanzará. Y es triste, porque entonces, aunque el mundo avance, la iglesia se va quedando. Mientras el mundo se multiplica, la iglesia apenas alcanza a sumar, y no estamos para eso. Necesitamos alcanzar las almas, necesitamos alcanzar al perdido, necesitamos anunciar la verdad, necesitamos predicarle a la gente que existe un Dios en los cielos, que ciertamente hay un final, y ese final está próximo. Todos sabemos que la venida del Señor está cerca, pero lo estamos anunciando, o estamos esperando que Dios levante a alguien como lo hizo con Gigi Ávila, por ejemplo, en sus tiempos, para que anunciara la venida de Cristo. La iglesia debe estar percibida sobre esto. La iglesia debe anunciar esto, y la iglesia debe salir a las calles y predicar este evangelio, un evangelio que transforme, un evangelio que cambie. No debemos seguir formando evangélicos simplemente para que estén en las iglesias. Necesitamos formar hombres y mujeres entendidos en los tiempos, que puedan llevar el evangelio, que puedan anunciar la verdad, que podamos testificar lo que Cristo dijo que hiciéramos. Por eso tenemos un gran compromiso. Yo doy gloria a Dios por este evento y por los otros eventos que Dios está levantando hoy día para anunciar el evangelio, para poder llegar a más personas, para que el mundo conozca realmente que Dios es real, que lo que Dios ha dicho en su palabra se va a cumplir. Todo lo que Dios ha hablado por muchos años, no hay nada que deje de cumplirse. Si Dios dijo que un día vendría por la iglesia, de seguro que sí. ¿Estaremos preparados para eso? Me llaman poderosamente la atención cuando habla de Noé. Dice la Biblia que Noé, habiendo sido advertido por las cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que él y su casa se salvasen. Necesitamos anunciar este evangelio. Comencemos con la familia, comencemos con los más allegados, pero también con la gente que está a nuestro alrededor.
¿Sabe cuántas personas tienen a su lado gente que trabaja y son cristianos y van a una iglesia y tienen personas a su lado que están en desgracia? No le funciona el matrimonio, no le funciona la vida, no le funciona nada. Pero mientras tanto callamos y no anunciamos la verdad. Estamos en la obligación, mis queridos, amados hermanos, de poder llevar este mensaje. Yo insisto de que si no evangelizamos, si no tomamos las calles, entonces siempre vamos a estar relegados a un segundo lugar. La iglesia fue llamada para gobernar, pero tenemos que tomar las áreas, todas las áreas que Dios nos permita tomar, todas las esferas, todos esos lugares, tenemos que llevar la palabra. Hoy por hoy necesitamos anunciar más que nunca que Cristo viene pronto y que el tiempo se está acercando, que el hombre tiene que arrepentirse y volverse a Dios, porque es la única esperanza. Cristo es la única esperanza, no hay otra esperanza. Estoy seguro que muchos han probado con religiones, han probado de muchas maneras y de muchas formas, y aún persisten en el mismo problema, porque también lo hice. Vivimos hundidos en esto. Sin Cristo, Él es la única solución, pero la iglesia no puede callar. Hoy debemos tomar como iglesia nuevamente las calles, nuevamente salir y anunciar este evangelio, el evangelio de la vida, el evangelio que cambia y transforma una sociedad. Si callamos, entonces usted dirá lo que dice la Biblia, las piedras hablarán, pero yo le digo lo que también dice la Biblia, el mal nos alcanzará. Estamos obligados como iglesia, estamos obligados como hombres y mujeres de Dios a anunciar este evangelio. ¿Sabe cuántas familias hoy día están destruidas? ¿Sabe lo que se agolpa sobre la sociedad? Estos que están hablando día y noche. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar callados? Necesitamos salir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Es la esperanza para Venezuela y es la esperanza para el mundo. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza, que Dios nos dé las convicciones que necesitamos tener a diario para anunciar el evangelio del reino. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Genial. Entonces, hay un gran primer desafío, ¿no? Dentro de este proceso de poder